Soy el doctor Eden Trujillo, ya me conocen en la clase inaugural. Y esta tarde nos toca ver un tema bastante interesante que corresponde a lo que es el diagnóstico parasitológico. En realidad, hablar de diagnóstico parasitológico no es exclusivo de la parasitología, sino en clínica se tiene que hacer un diagnóstico general. Hay varias formas de hacer diagnóstico, ¿no es cierto? Una es la forma clínica, después hay un diagnóstico epidemiológico y después hay un diagnóstico etiológico. En el caso del diagnóstico parasitológico, generalmente se va y se dirige a lo que es el diagnóstico etiológico. Pero para hacer un buen diagnóstico etiológico tenemos que partir de la premisa de hacer un diagnóstico integrado. Voy a compartir mi pantalla. Lastimosamente no voy a poder permitir el ingreso a otros alumnos porque me voy a distraer. Entonces voy a presentar la pantalla para que ustedes puedan hacerme el seguimiento y pueden grabar la clase también, no hay ningún problema. Doctor. Diagnóstico parasitológico, ¿no es cierto? ¿Qué es el diagnóstico parasitológico? El diagnóstico de las infecciones y enfermedades parasitarias se basan en tres diagnósticos importantes: el diagnóstico clínico, el diagnóstico epidemiológico y el diagnóstico etiológico. El diagnóstico clínico es aquel en el que el médico infiere a partir de las manifestaciones clínicas del paciente, es decir, todos los signos y síntomas que manifiesta el paciente nos van a dar una orientación para poder determinar a qué cuadro patológico corresponde o qué patología es la que se está presentando. ¿No es cierto? Si hay diarrea, si hay dolor de estómago, si hay cefalea, si hay náuseas, si hay vómitos, entonces todo ese conjunto de síntomas y signos nos puede dar un diagnóstico clínico. Por ejemplo, en una mujer embarazada, el diagnóstico clínico se basará en los siguientes signos y síntomas: pérdida de la menstruación, náuseas, cansancio, ¿no es cierto?, sensibilidad en los pechos. Entonces ese es un diagnóstico clínico. Y en el diagnóstico clínico podemos equivocarnos porque puede ser otra causa, ¿no es cierto? El que la paciente tenga retraso menstrual, que tenga sueño, que tenga sensibilidad en los pechos. Para eso va asociado el diagnóstico epidemiológico. Vean ustedes qué importante es asociar el diagnóstico clínico con el diagnóstico epidemiológico. ¿Y por qué epidemiológico? Porque el médico va a suponer, en base a antecedentes epidemiológicos, ya sea de la exposición de la persona a riesgo de infección, lugar donde vive, lugar donde estuvo, casos de enfermedad y los casos que hay en la comunidad o en la zona, para hacer un diagnóstico epidemiológico en el caso de las enfermedades parasitarias. En el caso de la mujer embarazada, un dato epidemiológico será ver su edad, si está en edad fértil, si es casada, si tiene pareja. Vean ustedes, con esos dos datos, tanto el diagnóstico clínico y epidemiológico, ya hemos llegado a un 90% del diagnóstico. Ahora vayamos al diagnóstico etiológico. ¿Qué es el diagnóstico etiológico? Es la identificación de la causa específica de la enfermedad o infección. Estamos hablando en este caso de las infecciones y enfermedades parasitarias. Pero siempre para determinar dónde está el origen, ¿no es cierto?, de la enfermedad, por eso es etiológico. En el caso de las enfermedades tenemos que buscar cuál es el agente patógeno que está produciendo ese cuadro. Por ejemplo, un paciente que viene con tos, fiebre, expectoración, esos signos y síntomas nos va a dar una patología pulmonar, ¿de acuerdo? Sin embargo, epidemiológicamente, ese paciente viene de las minas, trabaja en las minas, es un muchacho que desde muy temprana edad empezó a trabajar en las minas. Epidemiológicamente estamos pensando en que se pueda tratar de un cuadro de tuberculosis o una silicosis. Ahora, ¿será ese problema pulmonar la bacteria o será el sílice? Y ahí vamos al diagnóstico etiológico, ¿no es cierto? A determinar cuál de los agentes es el que está produciendo el cuadro. Entonces es importante siempre recordar, ¿no es cierto?, los cuadros
los cuadros clínicos, la sintomatología, dolor precordial, cefalea, fiebre, edemas, se dan cuenta, palpitaciones. Todos esos datos clínicos son los primeros que tenemos que recabar. En las enfermedades infecciosas, siempre tiene que prevalecer el diagnóstico clínico semiológico epidemiológico. Nunca puede predecir un diagnóstico etiológico a una enfermedad parasitaria o bacteriana. Porque, ¿qué puede pasar? Puede ser que nosotros diagnostiquemos primero al agente etiológico y ese paciente puede ser un portador sano y en realidad los signos y síntomas se deben a otra causa o a otro agente. Por lo tanto, el médico tiene que acostumbrarse a hacer el diagnóstico clínico semiológico epidemiológico primeramente, para luego llegar al diagnóstico etiológico. No se olviden esa secuencia de diagnósticos. Ahora, las enfermedades parasitarias, ¿por qué es importante saber la epidemiología? Porque hay enfermedades que son transmitidas, por ejemplo, por insectos, otras enfermedades parasitarias son transmitidas en el agua y en los alimentos, y otras, bueno, por otros factores, ¿no? Infección directa. Entonces se hace una distribución de este tipo de enfermedades a nivel epidemiológico y muchas de las enfermedades, solamente conociendo la prevalencia que se presentan en estas áreas, nosotros podemos llegar ya a un diagnóstico aproximado para buscar al agente etiológico. Vean ustedes en esta gráfica, las enfermedades transmitidas por los insectos hay en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, en todas partes del mundo, pero hay lugares de mayor prevalencia. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, vean ustedes en el Brasil principalmente, Paraguay y en la parte alta de América del Sur, ¿no es cierto? Obviamente aquí falta a lo mejor graficar las enfermedades que tenemos nosotros en Bolivia, que ya hoy por hoy tenemos cuadros epidemiológicos muy importantes porque tenemos zonas endémicas de parasitosis transmitidas por insectos. Pero vean las manchitas amarillas transmitidas en el agua y en los alimentos, generalmente distribuidas a nivel mundial, porque hay parásitos que aprovechan, ¿no?, a través de la contaminación de las aguas o de los alimentos, llegar a transmitirse e infectar al hombre. Y bueno, otro tipo de enfermedades directas que son menos frecuentes. Y luego entramos al diagnóstico etiológico. En el diagnóstico etiológico vamos a buscar al agente que está produciendo la enfermedad parasitaria. Estamos hablando de enfermedades parasitarias. En este caso podría ser un cestode, un gusano segmentado, podría ser un helminto, un gusano no segmentado, o podría ser un protozoario, como vemos aquí, unicelular, en este caso una Giardia lamblia. Por lo tanto, tenemos que buscar el agente etiológico. Cualquiera de estos tres agentes que estamos viendo acá pueden producir la misma sintomatología: dolor abdominal, hinchazón de abdomen, diarreas, sin que sepamos cuál es el agente etiológico. Pero por la distribución geográfica y por la sintomatología podemos llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, si se trata de un grupo etario escolar, por ejemplo, va a ser más propenso que ese niño tenga un problema parasitario a protozoarios, ¿no? Si es uno más joven o uno más adulto, a lo mejor se va a deber a tenias o a nematelmintos. Entonces es importante la epidemiología para ver. Hay algunas parasitosis que se presentan más frecuente en mujeres, otros más en niños, otros más en adultos. Entonces esos datos son importantes para poder buscar al agente etiológico. Muy bien. Entonces, el diagnóstico parasitológico ahora, para determinar al agente etiológico, es decir, qué parásito está ocasionando la enfermedad, lo podemos clasificar en tres métodos: los métodos directos, los métodos indirectos y los exámenes de gabinete. Entonces, un diagnóstico parasitológico se pueden dar por cualquiera de estos tres métodos: los directos, los indirectos y los exámenes de gabinete. ¿Qué es un método directo de diagnóstico parasitológico? ¿No es cierto? Un método directo es aquello que nos permite la observación directa del parásito en cualquiera de sus formas o de alguna de sus estructuras.
Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, un examen de heces fecales y ahí podemos encontrar quistes, huevos, larvas o gusanos adultos. Estamos observando al parásito directamente. Reconociendo la estructura y la morfología del parásito, estamos haciendo un diagnóstico directo de la enfermedad parasitaria. ¿De acuerdo? El método indirecto, en cambio, es la detección de sustancias, en este caso moléculas, o reacciones específicas que produce el organismo en respuesta a una infección. Para esto lo que vamos a buscar son anticuerpos. Entonces, los métodos indirectos se basan en detectar anticuerpos frente al agente etiológico, ¿no es cierto? Para ello se utilizan las pruebas serológicas. ¿Por qué se llaman pruebas serológicas? Porque estas respuestas, ¿no es cierto?, los vamos a buscar en el suero del paciente. En este caso no vemos al agente etiológico, no vamos a verlo al parásito, pero vamos a ver las reacciones que han producido o la respuesta que ha producido el organismo frente al agente etiológico y por ese dato podemos determinar cuál es el agente etiológico de la enfermedad. Entonces, primordialmente, se basa en detectar anticuerpos. Y los exámenes de gabinete, que se utilizan para cualquier tipo de examen o de estudio en cualquier enfermedad, pero que en algunos casos específicos nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico etiológico, ¿de acuerdo? Por eso se llaman que los exámenes de gabinete, exámenes complementarios al diagnóstico clínico, y no son parte de diagnóstico etiológico, no son parte, pero en algunos casos sí nos puede ayudar. ¿Cuáles son los exámenes de gabinete? Puede ser una radiografía, puede ser una tomografía, un electroencefalograma, un hemograma, todos los exámenes clínicos que ayudan a corroborar un diagnóstico, ¿no es cierto? Pero como en este caso tenemos que hacer el diagnóstico parasitológico, hay algunos exámenes de gabinete que nos pueden ayudar a un examen parasitológico etiológico. Por ejemplo, si nosotros vemos un electrocardiograma donde hay un bloqueo de rama derecha, eso es específico de la enfermedad de Chagas. Esa gráfica lo va a producir específicamente una infección de Chagas en el corazón. Entonces, vean ustedes, solamente haciendo un electrocardiograma podemos hacer un diagnóstico de una determinada enfermedad. Otro caso, utilizar una radiografía o una tomografía, por ejemplo, en el caso de una hidatidosis. La hidatidosis es una enfermedad que produce un quiste que desarrolla a nivel de tejido mesenquimático, o parenquimático. Podría ser el hígado, el pulmón, ¿no es cierto? Y por tanto, con una tomografía o con una radiografía, podemos determinar la presencia de un quiste, más la suma de un diagnóstico epidemiológico, podemos indicar de que se trata de una hidatidosis. Sin ir muy lejos, nos puede servir, por ejemplo, siempre hablando de exámenes de gabinete, podemos hablar de una radiografía o una tomografía más un electroencefalograma. Entonces, si el electroencefalograma hay focos irritativos y en la radiografía o en la tomografía vemos imágenes de calcificación cerebral, podríamos decir casi con un 90% que ese cuadro se debe a una parasitosis por cisticercosis. Entonces, vean ustedes, hay diferentes métodos de diagnósticos. No se olviden los directos, los indirectos y los de gabinete. Vean en esta gráfica cómo podemos ver a través de las figuras, de las radiografías, de las tomografías, podemos determinar, ¿no es cierto?, en algunos casos, el diagnóstico etiológico, en algunos casos, pero solamente sirven como exámenes de complemento. Aquí una ecografía, por ejemplo, podemos ver la imagen de un gusano que está cortado en segmentos, que se puede encontrar en un tubo o en una vesícula, fasciola hepática, a través de la ecografía o de la gammagrafía. Estamos utilizando métodos de diagnóstico de gabinete. Aquí vemos electroencefalogramas, ¿no? El electroencefalograma no nos va a decir nada si no tenemos datos clínicos epidemiológicos, porque esto puede ser, por ejemplo, por una irritación cerebral, por cualquier causa, un golpe, un traumatismo, un TEC anterior, una fibrosis, etc. Pero si tenemos los antecedentes del área, donde hay gran criadero de cerdos, la alimentación que tiene
el individuo. Además, concomitantemente hacemos una tomografía cerebral y tomamos un electroencefalograma, podemos correlacionar que se puede deber, ¿no es cierto?, a una cisticercosis. Como verán ustedes, qué importante es el diagnóstico y las técnicas de diagnóstico que debemos emplear para hacer el diagnóstico parasitológico. Hasta ahí está claro. Entonces, no se olviden, diagnóstico clínico, diagnóstico epidemiológico y el diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico lo vamos a hacer por métodos directos, donde vamos a observar directamente al parásito o algunas de sus formas. El diagnóstico indirecto, donde vamos a buscar reacciones del organismo frente al agente etiológico, y el diagnóstico de gabinete, que nos ayuda en el diagnóstico de algunos casos de parasitosis para el diagnóstico de la misma a través de imágenes. ¿Cómo se tiene que hacer la solicitud de exámenes parasitológicos? No es como pedir cualquier examen. Ustedes saben que cuando queremos pedir un examen de laboratorio siempre decimos, váyase en ayunas porque tenemos que tomar su hemograma para saber cuántos glóbulos rojos tiene, cuántos glóbulos blancos, etcétera, etcétera. En el caso de el diagnóstico parasitológico, tenemos que conocer muchos datos para hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Por eso dice que para hacer un diagnóstico de laboratorio debe hacerse con pertinencia y precisión. ¿Qué quiere decir? Si es pertinente tomar esa muestra, sangre, por ejemplo, ¿será pertinente tomar una muestra de sangre en una enfermedad gastrointestinal? No es pertinente. Precisión. Si el parásito no está siendo eliminado en las heces fecales, el paciente está siendo asintomático, el hacer un examen en ese momento, ¿será preciso? No es preciso. Pero si el paciente está con diarrea, está con disentería, está botando sangre, será pues preciso hacer en ese momento, porque en ese momento el parásito está causando daño. Por eso, toda solicitud de examen debe hacerse con pertinencia y con precisión. ¿Y en base a qué? En función a la sospecha clínica, a la fase clínica de la infección y a la localización del parásito. Vean ustedes qué importante. La sospecha clínica, la fase clínica de la infección y de la localización del parásito. Por ejemplo, si una persona sabe que se ha infectado con Ascaris lumbricoides, por ejemplo, un parásito que tiene un ciclo biológico bastante largo y que primero tiene que viajar por todo el organismo, irse por los pulmones, por el hígado, ¿ya? Y eso tarda unos cuantos días a semanas para implantarse y llegar al intestino y lograr producir la parasitosis propiamente dicha. Entonces, si nosotros tomamos un examen coproparasitológico, inmediatamente el paciente ha sabido y se ha enterado de que ha ingerido parásitos, ¿será pertinente tomar muestras de heces fecales? No es pertinente. ¿Por qué? Porque el parásito no se encuentra todavía en tubo digestivo. La precisión obviamente menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el parásito está en otro lugar y no está en el intestino y no va a ser preciso tomar unas heces fecales. A lo mejor, ahí lo que tendríamos que hacer es tomar, que sea una muestra de esputo, por ejemplo, o pulmonar. Entonces, vean ustedes, para hacer una buena solicitud de examen parasitológico, ¿qué es lo que tenemos que conocer? El ciclo biológico de los parásitos, que eso ya se han dado en la anterior clase, el doctor Aguirre ha explicado en qué consiste el ciclo biológico y en qué momento de ese ciclo biológico nosotros vamos a intervenir. El hábitat del parásito en el hospedador. Si es un parásito gastrointestinal, entonces tendremos que pedir heces fecales. Si es un parásito que vive en vías urinarias, a lo mejor hay que pedir orina. Si es un parásito hemotisular, tendremos que pedir sangre o tendremos que pedir tejidos, vean ustedes. Las manifestaciones clínicas más específicas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esas manifestaciones, perdón un ratito, de acuerdo a esas manifestaciones, nosotros vamos a hacer la solicitud. Por ejemplo, cuando hay paludismo, por ejemplo, el paciente tiene fiebre, alzas térmicas, tiene escalofríos. Y en esos momentos es porque el parásito se está liberando ávidamente en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, el saber esa manifestación clínica nos puede orientar a tomar una buena muestra para el diagnóstico parasitológico. Otra cosa que tenemos que conocer es los mecanismos de infección, ¿no? ¿Para qué? Precisamente hacer el diagnóstico
cómo ingresan los parásitos a través de la ingesta de alimentos, a través de la ingesta de aguas, a través de la picadura de mosquitos. Entonces, para saber cómo vamos a buscar al parásito y saber el ciclo biológico que cumple. Y obviamente los antecedentes epidemiológicos, si son enfermedades tropicales, si son enfermedades de, qué sé yo, del altiplano, si son enfermedades transmitidas por mosquitos o son enfermedades por transmisión sexual. También hay parásitos que se transmiten por enfermedades sexuales, por ejemplo. Entonces es importante tener conocimiento de todo ello, a no olvidarse. Ahora vamos a hablar un poquito de los métodos directos, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que los métodos directos sirven para identificar, en este caso de parásitos gastrointestinales, en muestra de heces fecales, de sangre, de orina, de esputo, dependiendo del tejido donde se encuentra, ¿no es cierto?, para encontrar al agente etiológico. Vean ustedes, puede ser heces, sangre, orina, esputo, aspirado duodenal, raspado de lesión, biopsia de lesión, lavado bronquial, flujo vaginal, aspirado de la lesión, o sea, dependiendo de qué parásito estamos buscando y conociendo los antecedentes que anteriormente habíamos dicho, el ciclo biológico, su hábitat, ¿no es cierto?, la sintomatología, la clínica. Dentro de los métodos directos están los métodos cualitativos. ¿Qué son los métodos cualitativos? Los métodos cualitativos son aquellos que nos permiten identificar a los parásitos, pero no su cantidad. O sea, nos permite ver las características del parásito sin importarnos la cantidad. Entonces, un examen simple de heces fecales podría ser un método cualitativo. El examen coproparasitológico simple, que se pide en todos los métodos de diagnóstico para enteroparasitosis, es un método cualitativo, ¿no es cierto? Y se pueden utilizar muestras únicas, si es que en la primera muestra se puede observar, o de 3 a 5 muestras, ¿no es cierto?, con algunos días alternos para mejorar la sensibilidad, y esa técnica se reconoce como muestra seriada. Entonces, un coproparasitológico simple, si se toma una sola muestra, o un coproparasitológico seriado, si se toma en diferentes días. El seriado, obviamente, mejora la sensibilidad. ¿Por qué? Porque el parásito en ese espacio de tiempo es posible que recién se esté reproduciendo y recién puede estar eliminando formas parasitarias que podamos observar en el método de diagnóstico que estamos empleando. Ahora, dentro de los exámenes directos cualitativos para parásitos del tubo digestivo, ¿no es cierto?, está necesariamente las heces fecales. ¿Cómo tiene que ser esa muestra de heces fecal? Alguna vez pedimos, vamos a hacer muestra de heces fecales, no se le indica al paciente, y el paciente lleva en cualquier frasco, lleva un tarro de leche lleno de materia fecal, y es toda una bomba para cuando llegue al laboratorio, y es difícil hacer el diagnóstico. Tiene sus indicaciones. Vean ustedes. La muestra de heces fecales, para hacer un buen diagnóstico parasitológico, tienen que ser heces frescas. No necesariamente hay que decir al paciente que lleve las heces fecales de la mañana en ayunas. Muchos pacientes no defecan en la mañana, recién lo hacen a las 10 de la mañana o a las 11. Esa es la hora que tienen que llevar la materia fecal. ¿Por qué? Porque es una materia fecal fresca, ¿de acuerdo?, que tiene que ser estudiada dentro de la hora de eliminación. Entonces, si nosotros esperamos que pase más de una hora, esa materia fecal se va a desecar y, por lo tanto, los parásitos que puedan encontrarse en ella van a sufrir transformaciones y no van a ser fácil su reconocimiento. Deben ser recolectadas en frasco de plástico o de cartón no parafinado. ¿Por qué no parafinado? Porque si tiene parafina, la parafina, que es una especie de grasa, hace que se produzcan burbujas y que pueden alterar la morfología de los parásitos y a veces confundirse estos también con parásitos. Por lo tanto, tiene que ser de cartón no parafinado o mejor de plástico y de boca ancha, ¿no? Muchas pacientes llevan sus muestras de heces fecales en botellitas de penicilina y querer sacar una materia fecal de allá, imagínense cómo es el problema para meterlo. Entonces contaminan todo y es todo un problema. Entonces tiene que ser de boca ancha con tapa de rosca, no tapa a presión, porque las heces fecales producen gases y el momento de destapar, si es con una tapa a presión,
pues va a explotar en las manos del observador. Tiene que ser con tapa de rosca. El frasco debe estar bien etiquetado, ¿no es cierto?, rotulado con todos los datos del paciente y la hora de emisión de la materia fecal. ¿Cuánto de materia fecal se debe solicitar? De 3 a 6 gramos. Se dice que aproximadamente del tamaño de una pepa de durazno, ¿no es cierto? Y si son las heces fecales son líquidas o sanguinolentas, más o menos la de una cuchara sopera. Esa es la cantidad que más o menos tenemos que enviar de la materia fecal para su estudio. Esta materia fecal no debe estar mezclada con orina. ¿Por qué? Muchas veces la orina, que es ácida, de alguna manera va a destruir las formas quísticas que puedan presentarse en esa materia fecal y de esa manera destruir al parásito y no hacer el diagnóstico etiológico. Entonces, evitar que se mezcle con la orina. Ahora, la muestra, los que les decía hace un momento, debe llegar al laboratorio en no más de 1 hora, o sea, dentro de la hora de la eliminación. Muchos hacen la defecación en la noche, lo guardan en el refrigerador para llevar al día siguiente. No sirve. Muchos parásitos ya se han transformado por el cambio de temperatura y demás cosas. Entonces, las muestras disentéricas, aquellas que son mucosanguinolentas, deben ser examinadas antes de los 30 minutos. Obviamente, ¿por qué? Porque en las heces líquidas la desecación es mucho más rápida. Mejor si se hace el estudio una vez que han sido emitidas. Deben mantenerse en ambientes frescos y lejos de la luz solar. Obviamente, ¿por qué? Porque ese es un lugar que es húmedo, es un lugar que es mucha calor, cerca de una estufa, o está cerca al sol. Los rayos solares de alguna manera también desecan las heces fecales y obviamente los rayos ultravioleta van a alterar la estructura de los parásitos. Ahora, si tenemos un laboratorio y tenemos una estufa que nos mantenga 37 grados, o sea, la temperatura corporal, lo ideal, ¿no es cierto? Tratar de mantener esa muestrita en temperatura corporal para poder observar dentro de la hora de emisión. Ahora, si el caso amerita y quiere ser estudiado, como hacen muchos laboratorios, generalmente las muestras las procesan en la mañana, todo lo que son orinas, sangre y orinas, y al mediodía observan las heces fecales. Imagínense esas heces fecales que han sido eliminadas a las 8 de la mañana y recién están estudiadas a las 12 del día, ya esa muestra es negativa, de hecho, es una muestra que no sirve. Pero para eso se pueden utilizar conservadores, los cuales les voy a manifestar después. Entonces, vean ustedes, antes de llevar la muestra, antes de tomar la muestra, se debe preparar al paciente para una muestra de heces fecales. Muchas veces decimos, va a llevar su materia fecal del día mañana y el paciente lleva al día siguiente después de haber comido una comida bastante abundante con carne de cerdo, cebolla, ajo, cominos. Imagínense la calidad de esa materia fecal, lleno de grasa, con bastante gas, con bastante olor, ¿no es cierto? Bastante concentrado, que al laboratorista no le va a poder permitir hacer un buen diagnóstico. Más va a tener que agarrar esa muestra y eliminarla porque es una bomba de tiempo. Entonces, siempre nosotros que vamos a pedir una muestra de heces fecales para hacer un examen parasitológico, debemos tener el cuidado de indicar al paciente que tiene que tener una preparación para ello. ¿Y en qué consiste la preparación? Vean ustedes. Es en dar al paciente una dieta, ¿no es cierto?, que comprende 3 días antes de la muestra. Es una dieta especial que se conoce con la dieta de Goifón. La dieta de Goifón. ¿Qué finalidad tiene esta dieta? ¿Ya? Que para la mejor observación de las formas parasitarias, ¿ya?, que estén presentes en esas heces fecales, no se contaminen con fibras, con burbujas, con semillas o con detritus de tejidos que están dentro de los alimentos. Por ejemplo, una persona que come bastante carne o come bastante verduras, ¿no es cierto? Esos elementos pueden interferir en el diagnóstico parasitológico etiológico. Por lo tanto, si hacemos una dieta adecuada, vamos a evitar estos detritos por un lado, y por otro lado vamos a evitar que la materia fecal sea putrefacta, que sea bastante hedionda, que no permita trabajar, ¿no es cierto?, con ella. Por lo tanto, esta dieta de Goifón es importante recomendar
a la persona que se va a hacer un examen parasitológico, coproparasitológico. ¿Qué comprende esta dieta? Ingesta de carne de pescado, carne blanca, huevos, lácteos, fideos, cerebro. Evitar la carne roja y con grasa, ¿para qué? Porque produce burbujas, produce bastante detritus de tejido de carne magra. Evitar las frutas que contengan mucha semilla, por ejemplo, las frutillas, la tuna, la uva, porque esas semillitas pueden confundirse con formas parasitarias, con huevos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera pueden interferir en el diagnóstico. Evitar la ingesta de aceites, ¿por qué? Porque los aceites forman burbujas y de alguna manera, ¿no es cierto? Eso también nos va a hacer un diagnóstico errado. Evitar frutas de cáscara gruesa, ¿no es cierto? Siempre pelar la cáscara, la manzana, por ejemplo, la pera, porque al destruirse la cáscara, deja unos filamentos que no se logran digerir y por lo tanto se pueden confundir con formas larvarias. Y otra recomendación es dejar de tomar toda medicación, ¿no es cierto?, durante esos 3 días, ya sean antibióticos, medios de contraste o medicamentos que tengan aceites, ¿no es cierto?, precisamente para que el diagnóstico etiológico sea una belleza. Con esta dieta de Goifón vamos a tener una muestra de heces fecales muy buena para el estudio, los parásitos se van a eliminar en forma muy adecuada y vamos a poder observarlos perfectamente y hacer un diagnóstico etiológico correcto. Entonces no se olviden los lácteos, ¿no es cierto?, los fideos, los farináceos, carne de pescado, durante 3 días antes de la muestra para hacer el diagnóstico coproparasitológico. Hace un rato les mencionaba que si vamos a retrasar un poco el estudio de las heces fecales para hacer el diagnóstico, ya sea 2 o 3 horas, tenemos que usar ciertos fijadores y conservadores de estas heces fecales. En laboratorios hay muchos, ¿ya? Pero ¿para qué sirven estos fijadores? Precisamente para preservar a los protozoarios o a las formas que estén en esas heces fecales, ¿no? Sin que se modifiquen sus estructuras que nos van a ayudar al diagnóstico etiológico. ¿De acuerdo? Esto va a ser siempre y cuando nosotros no procesemos las muestras inmediatamente. ¿Qué fijadores y conservadores tenemos? Uno es el PAF, que está conformado por el fenol alcohol formol, solución de PAF. Otro es la solución del PBA o alcohol polivinílico. La solución MIF, que es una mezcla de mertiolato, yodo y formol. Y la solución de formalina al 5 o al 10%, ¿ya? Que a diferencia de las anteriores no es la más adecuada para conservar trofozoitos, es decir, la formalina o el formol sí va a conservar formas de quistes, va a conservar perfectamente los huevos, pero a los trofozoitos los elimina rápidamente. Para observar trofozoitos, que ustedes se han llevado generalidades, las formas vegetativas, las formas que están actuando ávidamente, son más sensibles y por lo tanto, por la desecación o por algunas sustancias pueden desaparecer y estas requieren estudios con otro tipo de fijadores y obviamente el tratamiento es mejor. Para poder observar trofozoitos, podemos utilizar la solución MIF, la PBA o el PAF, cualquiera de los otros anteriores que les había mencionado. En laboratorio generalmente se utiliza mucho el mertiolate yodoformol, que permite de alguna manera preservar también trofozoitos. Entonces se utilizan estos conservadores para que la materia fecal se conserve y preserve las formas parasitarias que se presenten ahí. Muy bien. Vamos a las técnicas cualitativas básicas de diagnóstico coproparasitológico. ¿Cuáles son aquellas técnicas? El examen macroscópico, ¿no es cierto?, directo, primero, nos va a basar en estudiar el examen de la coprología, que son las características de las heces fecales. La coprología es el estudio de las heces fecales. ¿Qué es lo que estudia? Las características de las heces fecales. Esa es la coprología, ¿de acuerdo? Dentro de la coprología podemos encontrar parásitos adultos o segmentos de parásitos. Pero reconocer las características de las heces fecales es importante. ¿Por qué?
Porque si encontramos heces líquidas, lo más probable es que vamos a encontrar trofozoitos, ¿no es cierto? Mientras que en heces formadas vamos a encontrar formas de resistencia. Entonces es importante hacer el estudio de la coprología. La coprología estudia la forma, la consistencia, las características de las heces fecales. El conocer esto es importante porque a través de ello podemos llegar a un diagnóstico parasitológico. Vean ustedes, si son heces fecales, por ejemplo, blancas, acólicas, ¿no es cierto?, llenas de grasa, es probable que se está tratando de un parásito que de alguna manera va a producir mala absorción, por ejemplo. Si son heces llenas de grasa, son amarillentas, ya podemos llegar a un diagnóstico etiológico solamente haciendo el estudio coprológico de las características de las heces fecales. Y en estas heces fecales, obviamente, con el conocimiento que tenemos del ciclo biológico, lo que tendremos que buscar serán formas de quistes o de trofozoitos de Giardia-Lamblia, por ejemplo, que es un parásito que comúnmente produce síndrome de mala absorción. Ahora, podemos encontrar, como acá dice, elementos formes grandes, ¿no? Gusanos, pero que están, digamos, ocultos dentro de las heces fecales. Si es una materia fecal, por ejemplo, bien formada, es una heces fecal cilíndrica, tendremos que desmenuzar esa materia fecal cilíndrica para poder ver al parásito inserto en ella. Ese es el examen macroscópico. Se utiliza una varilla en laboratorio que se llama el aparato de Boas. El aparato de Boas es una especie de cernidor en la cual se pone la materia fecal y se hace chorrear agua de la pila, del grifo, en forma constante, y de esta manera el agua va a arrastrar todos los detritus, toda la materia fecal, dejando a la intemperie a las formas formes, a los elementos formes. En estos casos, a los gusanos o a segmentos de parásitos. Entonces, la técnica de Boas, no se olvide. El examen directo en fresco, ¿cuál es su fundamento, no es cierto? Cuando es en fresco, es decir, tomamos una muestra, inmediatamente hacemos un examen coproparasitológico en solución fisiológica, qué sé yo, es para identificar a los parásitos microscópicos móviles que están en muestras frescas y que para ello se utiliza una muestra inmediatamente eliminada y solución fisiológica. ¿Por qué solución fisiológica? Porque mantenemos las condiciones para que el parásito no pueda desecarse. ¿De acuerdo? Ahora, cuando queremos hacer un examen directo en fresco, pero con coloración, utilizamos la solución de Lugol, y en este caso el Lugol, que es un colorante y un fijador además, ¿no es cierto?, van a hacer que los parásitos pierdan la motilidad. El examen coproparasitológico simple, su fundamento, ¿no es cierto?, es identificar parásitos microscópicos en pequeñas cantidades de heces frescas o que estén conservadas utilizando solución salina o solución de Lugol. Entonces es un examen coproparasitológico simple. Esta es la forma de hacer el examen coproparasitológico. Vean ustedes, tenemos un portaobjetos en el cual hemos puesto una gotita de solución fisiológica y con una varillita estamos haciendo un frotis de la heces fecal para estudiar. Este frotis tiene que ser lo bastante delgado que nos permita, ¿no es cierto?, observar a las formas microscópicas. No se olviden que los parásitos que buscamos acá llegan a medir entre 20 a 40 micras en la mayoría de los casos. Por lo tanto, necesitamos un microscopio óptico. ¿Qué otros métodos cualitativos especializados conocemos para estudios de parásitos en el tubo digestivo? Cuando hablamos de exámenes cualitativos especializados, estamos hablando de métodos de concentración. Es decir, que si tenemos un parásito que hemos encontrado en un examen parasitológico simple, pero queremos concentrar a estos parásitos, vamos para mejor estudio, utilizamos, ¿no es cierto?, el método de concentración. Y el objetivo, por lo tanto, es concentrar las formas parasitarias inicialmente dispersas en una menor cantidad de muestra. De una gran muestra lo vamos a llevar a una pequeña muestra, pero bien concentradas. ¿Qué técnicas utilizamos acá o qué métodos? Podemos hablar de los métodos de concentración por flotación. Estas técnicas por flotación, es decir, que los parásitos van a tender a flotar en estas técnicas, se utiliza la técnica de Willis y la técnica de Shatter. La técnica de Willis utiliza como sustancia para separar a los parásitos por flotación
comprende en una solución sobresaturada de cloruro de sodio. ¿Ya? La técnica de Willis utiliza una solución sobresaturada de cloruro de sodio. Entonces, por las diferencias de densidades que existe entre esta solución y los posibles elementos formes que se presentan en las heces fecales, por flotación se van a separar de las mismas. La técnica de Shatter también es una técnica por flotación que utiliza una solución de jarabe, en estado de jarabe, de glucosa, ¿ya? Es una solución en estado de jarabe de glucosa. Hay otros métodos de concentración que son por sedimentación. Por ejemplo, en estos métodos de sedimentación se encuentran los métodos de concentración bifásicos. Se llaman bifásicos porque lo que vamos a hacer primero es separar gran cantidad de material, de detritus, de sustancias que no nos sirven de la materia fecal, a través del lavado de las heces fecales. Se hace un lavado de las heces fecales teniendo la misma o utilizando métodos de centrifugación. ¿Ya? Una vez que hemos centrifugado y utilizando sustancias como ser el alcohol éter, la gasolina, el formol, ya vamos a ver en la técnica, en laboratorio, qué materiales se utilizan en la técnica de Ricci o en la técnica de Faust. Vamos a llevar eso en la parte técnica. Entonces, hacemos la técnica de sedimentación. Una técnica muy utilizada es la técnica de Ricci modificada, que es la técnica con formol gasolina. ¿De acuerdo? Y utiliza una centrifugadora a través de la cual los parásitos, gracias a la acción de las sustancias que estamos utilizando aquí, el formol, el alcohol éter o la gasolina, y por la sedimentación, por la centrifugación, los parásitos se van a sedimentar y de esa manera podemos hacer una concentración. La técnica de Faust, que utiliza otras sustancias, ¿no es cierto?, pero tiene el mismo fundamento de utilizar centrifugadora para que los parásitos se sedimenten. Hay otras técnicas específicas, por ejemplo, como el método de concentración de larvas. Son técnicas que nos van a permitir concentrar larvas de algunos parásitos que tienen estas características, ¿no es cierto?, de tener larvitas, y que se aprovecha el termo y el hidrotropismo que tienen las larvas, es decir, que por la temperatura y por el agua tienen atracción, y a través de estas técnicas se pueden separar a los parásitos. También lo vamos a ver en laboratorio y podemos referir a la técnica de Bayerman y Lee. Un método de concentración de larvas vendría a ser la técnica de Bayerman y Lee, ¿no es cierto? Aquí les voy a mostrar la gráfica, aquí está el método de Willis. Vean ustedes, simplemente hacemos una solución. Aquí estamos poniendo una solución sobresaturada de cloruro de sodio, se homogeneiza con las heces fecales que vamos a estudiar y llenamos el frasquito hasta formar un colmado, totalmente llevar un colmado del vasito, y en el cual nosotros vamos a poner un cubreobjetos desengrasado, el menisco, ¿no? Aquí hay que formar un menisco, esa es la palabra, un menisco, de tal manera que al poner sobre el menisco el cubreobjetos, damos un tiempo de 30 a 45 minutos, y por acción de la diferencia de densidades, el cloruro de sodio va a hacer que empujen a las formas parasitarias que tienen menos densidad. Por lo tanto, los parásitos se van a concentrar en la parte superior, es un tipo de concentración por flotación. Entonces, separamos el cubreobjetos, lo llevamos a un microscopio y ahí vamos a observar las formas parasitarias. Podemos observar huevos, podemos observar quistes. Esta es la solución de Willis. Aquí estamos observando ya una muestra preparada con la solución de Ricci, por ejemplo. Hemos hecho una serie de pasos donde se ha utilizado éter, se ha utilizado formol y se ha utilizado centrífuga, de tal manera que en el sedimento vamos a encontrar a los parásitos, a la inversa de esto, en el sedimento, y para ello nos va a ayudar, ¿no es cierto?, tanto el formol, el éter, que el éter tiene una función de eliminar las grasas de las heces fecales, y por lo tanto vamos a liberar a los parásitos de todos los elementos que los están rodeando, y gracias a la centrifugación vamos a poder concentrar en el sedimento. Entonces son técnicas que podemos hablar de flotación o de sedimentación, que lo vamos a desarrollar enteramente en las clases prácticas.
Hay otros métodos cualitativos, siempre buscando la forma del parásito. Tenemos, por ejemplo, el cultivo de heces fecales, que se denomina la técnica de Harada-Mori. La técnica de Harada-Mori es una técnica que nos permite hacer desarrollar formas larvarias a partir de huevos para obtener larvas. Se dice que es un método de cultivo porque de alguna manera estamos cultivando huevos para que desarrollen larvas, ¿no es cierto? No es que se van a multiplicar de 2 huevos 100 huevitos, no, sino hacer madurar las larvas, y eso se utiliza generalmente en parásitos que tienen esta característica dentro de su ciclo biológico. Por ejemplo, los estrongiloides estercoralis, las ursinarias. Cuando llevemos esa parte de la parasitología, vamos a repasar y vamos a hablar de esta técnica. Hay otra técnica que es también específica, que es la técnica de Graham, por ejemplo. La técnica de Graham es una técnica de cepillado o de uso de scotch para obtener muestras de la región anal, precisamente en una parasitosis que es producida por Enterobius vermicularis. Aquí vamos a ver, esta es la de Harada-Mori. Vean ustedes, se utiliza un papel filtro, un tubito. En este papel filtro, con un aplicador, ponemos las heces fecales que tenemos acá, que además tiene huevos de ursinarias, por ejemplo. Entonces hacemos un sembrado de esas heces fecales con huevos, luego lo introducimos, hacemos una especie de almohadoncito, introducimos en un tubo de ensayo que contenga agua para aprovechar el hidrotropismo de los parásitos y dejamos a temperatura ambiente o a temperatura corporal, dependiendo, 30 minutos a temperatura corporal o 12 horas a temperatura ambiente, y estos huevitos, por la humedad y la temperatura, van a empezar a eclosionar y las larvas se van a ir al fondo donde está el agua por el hidrotropismo que tienen. Por lo tanto, es una técnica de cultivo de huevos de ursinarias para obtener larvas. En este caso estamos observando, ¿no es cierto?, una técnica de Graham. Se utiliza un aplicador, un bajalenguas, y en uno de los extremos se coloca cinta scotch con la forma adherente hacia afuera, Y con mucho cuidado, esta forma adherente del scotch hacemos pasar o hacemos un cepillado de la región anal del paciente que sospechamos tiene la parasitosis. ¿Por qué esta técnica? Porque el parásito en mención, que es el Enterobius vermicularis, tiene la característica de depositar los huevitos en el margen anal. No lo hacen las heces fecales. Por lo tanto, tenemos que buscar un método de tal manera que nos permita adherir esos huevitos a nuestra muestra. Luego extendemos este papel adheriente en un portaobjetos y llevamos a la observación. Vamos a los métodos cuantitativos. ¿Cuáles son los métodos cuantitativos? Son aquellos que nos permiten cuantificar la carga parasitaria. ¿Y para qué nos interesa saber cuántos parásitos tiene en persona? Precisamente para hacer un buen tratamiento, ¿no es cierto? A más parásitos, más tratamiento, más medicamento. Por lo tanto, es bueno cuantificar qué cantidad de huevos está eliminando un determinado parásito. Generalmente los métodos cuantitativos se utilizan en helmintos, no en protozoarios, porque los protozoarios tienen una multiplicación geométrica, entonces es imposible saber cuántos parásitos están parasitando en el organismo. Ya solamente de encontrar un protozoario que sea patógena, ya nosotros tenemos que definir el tratamiento. En cambio, en el caso de los helmintos, es importante saber cuántos elementos formes hay. Por ejemplo, si encontramos uno que otro huevito, es probable que se encuentre solamente una hembra y por lo tanto la parasitosis o la parasitación de ese individuo no va a ser tan grave. Por lo tanto, es importante saber la cantidad de elementos que están produciendo eso. ¿Cuál es el objetivo? Determinar la cantidad de huevos de helmintos del tubo digestivo o de las vías biliares, porque hay parásitos que se encuentran a ese nivel, ¿no es cierto?, para inferir la cantidad de adultos que están parasitando. ¿Qué técnicas se utilizan allá? La técnica de Kato-Katz y la técnica de Hood. Bueno, hay otras técnicas más, hay varias, pero dentro de las técnicas cuantitativas, la más empleada es la de Kato-Katz, que utiliza un set, vamos a ver más adelante, que utiliza un set que nos sirve para separar una cierta cantidad de heces fecales y a través de unas plaquetas
que tienen una cierta cantidad de dilución de la materia fecal, y haciendo unos cálculos matemáticos podemos determinar cuánta cantidad de huevos se está eliminando y qué cantidad de hembras son las que están eliminando esos huevitos. Para eso tenemos que saber, dentro del ciclo biológico, señores estudiantes, qué cantidad de huevos pone una determinada hembra de una determinada parasitosis. Una hembra de Ascaris lumbricoides va a poner N cantidad de huevos, a diferencia de una hembra, por ejemplo, de Trichuris trichura. Entonces tenemos que saber la cantidad de huevos que eliminan las hembras de los diferentes parásitos, y eso lo vamos a ver en sus ciclos biológicos. Bueno, una vez que hemos hecho la cuantificación, sabemos cuántas hembras hay para hacer el tratamiento adecuado, podemos utilizar también otras técnicas, como las técnicas de coloraciones permanentes para el diagnóstico específico de protozoarios intestinales. O sea, colorar las muestras con estos parásitos que estamos encontrando, ya sea en las heces, en los exámenes cualitativos, ¿no es cierto? Y para eso utilizamos, por ejemplo, estas tres tinciones que son muy bien utilizadas y frecuentemente. La hematoxilina férrica de Heidenheim es una de las técnicas de coloración muy importantes que se utilizan en la mayoría de los protozoarios, amebas, giardia, etc. La coloración tricómica y la de Ciel-Nielsen se utiliza mucho, por ejemplo, para parásitos mucho más pequeños, como son algunos esporozoarios, ¿no? Como ser, por ejemplo, la isospora, la cryptosporidiasis, que son coccidios, son parásitos unicelulares bastante pequeños, y que para poderlos identificar se requieren de tinciones específicas, como ser la coloración tricómica o la coloración de Ciel-Nielsen, que también vamos a explicar cuando llevemos a los parásitos en cuestión. Aquí tenemos un método de Kato-Katz, vean ustedes, tenemos unas plaquitas, es una plaquita donde se carga la materia fecal, se cierna, hay que cernir las heces fecales con una especie de malla milimétrica, y esa malla milimétrica más la plaquetita que se utiliza nos da una cierta cantidad de heces fecales que, utilizando además sustancias especiales como ser el verde de malaquita, que nos permite aclarar las muestras parasitarias, podemos hacer un buen recuento de huevos. Es una técnica para un buen recuento de huevos, la técnica de Kato-Katz, no se olvide. Hay una técnica modificada de Kato, que se llama solamente así, y se denomina frotis grueso de Kato. Consiste simplemente en hacer un frotis de las heces fecales y utilizar un portaobjetos, un papel celofán con verde de malaquita. ¿Qué función tiene este método de Kato? Comprende que gracias a esta solución de verde de malaquita y a hacer un frotis grueso, permite que las muestras parasitarias que están ahí puedan observarse mejor, y se puede hacer una cuantificación y una observación cualitativa. No es un método cuantitativo, pero nos permite dar una orientación de la cantidad de parásitos que pudieran haber ahí. Y teniendo un buen diagnóstico cualitativo con la técnica de Kato modificado, ya podemos utilizar una técnica cuantitativa, y en ese caso utilizaríamos la técnica de Kato-Katz. Aquí estamos viendo la técnica de Bayerman y Lee, que sirve precisamente para separar y concentrar larvas que se encuentran en las heces fecales. Aquí está la materia fecal con gran cantidad de larvas, y queremos concentrar nosotros a través de una gasa, ¿no es cierto?, una gasita, una malla milimétrica, ponemos las heces fecales y hacemos pasar agua a través de esta gasa, y gracias al hidrotropismo las larvitas van a seguir con el agua, se van a ir concentrando acá las larvas, abrimos esta llave de Moore y recibimos todo el líquido que ha pasado. Aquí las heces fecales van a quedar cernidas y solamente van a pasar las larvas. Por lo tanto, abrimos la llave y en un tubo de ensayo o en un tubo de centrífuga vamos a obtener a todos los parásitos concentrados. Esta es una técnica de concentración de larvas, que es la técnica de Bayerman y Lee. Entonces, les estoy mostrando más o menos para que tengan una idea cómo son las técnicas que se utilizan para el diagnóstico parasitológico. Hay otros exámenes directos para diagnóstico de parásitos tisulares. Por ejemplo, en los tejidos, ¿no es cierto? Hay exámenes macroscópicos, simple vista, un cisticerco, un quistidatídico, la onchocerca volvulus, que forman oncocercomas, nódulos a nivel
de los lugares donde está el parásito. El quiste hidatídico, ya hemos dicho, podemos hacer un diagnóstico a través de un examen de gabinete, o los cisticercos a través de una tomografía, pero una vez que hemos obtenido, ya sea por cirugía, hayamos extirpado el quiste o hayamos extirpado un oncocercoma, podemos observar directamente a los parásitos porque tienen buen diámetro y podemos hacer un examen macroscópico. También se pueden hacer examen microscópico de tejidos, es decir, hay parásitos que radican en los tejidos y a través de microbiopsias o de biopsias podemos observarlos a ellos, ¿no? Tal el caso, por ejemplo, de las larvas de Trichinella o de las microfilarias. Después hay examen directo en fresco de líquidos o similares, por ejemplo, la arenilla hidatílica en un esputo, en una vómica, ¿no? Larvas de nematodos, las larvas de los nematodos pasan por los pulmones y podemos obtener a través de una prueba de esputo, ya sean trofozoitos de tricomonas, por ejemplo, en orina o en semen. Vean ustedes, dependiendo del tipo de parásito y conociendo su ciclo biológico, vamos a poder determinar qué tipo de examen se puede hacer. Luego tenemos los exámenes directos para diagnósticos de hemoparásitos. Por ejemplo, el examen directo en fresco de sangre se toma en cuenta la gota gruesa de Roche o el extendido sanguíneo o frotis. Una gota gruesa comprende tomar 3 o 4 gotas en un punto de un portaobjetos, concentrarlos y eso se denomina gota gruesa. Es una técnica de enriquecimiento. O simplemente un extendido sanguíneo. Hay otros métodos de concentración. Podríamos mencionar, por ejemplo, el método de Strutt, que es para Trypanosoma cruzi, utilizando anticoagulantes, el método de tubo capilar, que es una técnica de microcentrifugación que se utiliza mucho en parasitosis como la malaria, el hemocultivo, el xenodiagnóstico, que es un método de diagnóstico específico para cultivar parásitos en forma biológica en los insectos vectores, más adelante lo vamos a ver. Hay coloraciones para parásitos de hemotisulares, como ser la tensión de Guillen, May-Grunwald, Romanowski. Podemos utilizar biopsia de tejidos, o sea, podemos utilizar infinidad de muestras para hacer el diagnóstico parasitológico. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, una gota gruesa y un frotis de sangre, en el caso, por ejemplo, de hemoparásitos. Aquí, un microcapilar, tomamos la muestra de sangre, los parásitos van a pasar por el microcapilar y podemos observar al microscopio concentrados. Otras técnicas, ¿no es cierto?, cultivos. Estas son cultivos bacterianos, esto casi no hacemos en parasitología, sí, pero podemos hacer algunos cultivos en tubos, como ser el de Harada mori, por ejemplo. Este es un método de xenodiagnóstico donde vamos a obtener parásitos de un paciente enfermo. Son escasos los parásitos que podemos obtener en un paciente enfermo, pero a través del xenodiagnóstico, ¿qué significa? Esto es para hacer un diagnóstico de enfermedad de Chagas. Entonces, los tripomastigotes escasos que están circulando en el torrente sanguíneo van a ser atraídas por las vinchucas. Estas vinchuquitas son hematófagas y de tal manera van a ser atraídas los parásitos y van a ingresar a las vinchuquitas. Estamos utilizando seres vivos que van a funcionar como medio de cultivo natural. Dentro de las vinchucas, los parásitos se van a reproducir ávidamente y una vez que hagamos el estudio en las heces fecales de estas vinchucas, vamos a encontrar a los elementos formes multiplicados. Por eso se llama un medio de cultivo biológico y se denomina la técnica del xenodiagnóstico, que es específico para la enfermedad de Chagas. Aquí estamos viendo una microbiopsia, por ejemplo, en el caso de leishmaniasis podría ser, o de otra enfermedad parasitaria que se encuentra a nivel de la piel. Con un sacabocados tocamos una parte de tejido y podemos hacer una biopsia para poder observar al parásito. Los métodos indirectos, vamos a basarnos un poquito en los métodos indirectos, tengo 5 minutos más. El método indirecto son los de inmunodiagnóstico, es decir, investigan la respuesta inmunitaria específica. Vamos a buscar anticuerpos. Y eso se hace a través de la serología, son exámenes serológicos, donde vamos a detectar anticuerpos o antígenos mediante reacciones antígeno-anticuerpo in vitro, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos buscando es la inmunidad humoral.
La inmunidad celular o la intradermosreacción, ¿no es cierto?, es la exploración de la actividad celular mediante la respuesta tisular secundaria a la administración de antígenos. Es decir, ponemos antígenos a nivel de la piel y con la reacción que tengan las células vamos a ver una intradermosreacción, tal como ocurre cuando hacemos la prueba de Mantoux, por ejemplo, para la tuberculosis. La inmunohistoquímica es la exploración de antígenos en biopsias, ya sea de tejidos, mediante técnicas histopatológicas con anticuerpos marcados. O sea, no se olvide, la serología, que son la mayoría de las pruebas que vamos a ver ahorita, las intradermosreacciones que son específicas utilizando sustancias específicas de parásitos para buscar anticuerpos, y la inmunohistoquímica. Veamos, ¿qué métodos de diagnóstico inmunológico podemos utilizar? Humoral. Tenemos la reacción de aglutinación. Como ejemplos tenemos la prueba de látex, la hemaglutinación indirecta. Una prueba de látex o una hemaglutinación indirecta es una reacción de aglutinación. Una reacción de precipitación por antígenos. La inmunodifusión simple, la inmunodifusión doble, la inmunoelectroforesis. Son métodos de diagnóstico de reacciones de precipitación. Hay reacción de fijación de complemento, donde para esto tenemos que conocer cómo se desencadena la actividad de la cadena de la fijación de complemento en el sistema inmunológico. Para eso vamos a leer un poquito de, ¿no es cierto?, inmunología. Tenemos reacciones de inmunofluorescencia. Tenemos la inmunofluorescencia indirecta, la inmunofluorescencia directa. Estas técnicas que se quieran de diagnósticos. Las reacciones inmunoenzimáticas, podemos tocar al ELISA o al ELIFA, por ejemplo, al sándwich, doble sándwich. Hay varias técnicas que utilizan las inmunoenzimas. Y reacciones radioisotópicas o radioinmunoensayos. Estos exámenes ya son más específicos, que se utilizan principalmente para investigación. En el caso de nosotros, en el caso de exámenes por serología, utilizamos generalmente las pruebas de látex, las pruebas de inmunodifusión, las pruebas de fijación de complemento y la prueba de inmunofluorescencia y ELISA. Principalmente esos en diagnóstico parasitológico. Entonces aquí tenemos algunas reacciones. Esto es por reacción de precipitación, utilizando antígenos anticuerpos. Esto es migración de anticuerpos por radioinmunoanálisis. Tenemos fijación de, ¿cómo se llama esto?, de fluorescencia, ¿no? Se fijan anticuerpos y antígenos con marcadores con fluoresceína, y en un microscopio de fluorescencia podemos ver si hay reacción. Si se enciende y hay fluorescencia, quiere decir que hay anticuerpos frente a la parasitosis, ¿no? Aquí estamos viendo reacción de fijación de complemento. La fijación de complemento, que es una reacción bastante compleja, y ustedes tienen que leerla con calmita para ver cómo es posible que si hay antígenos o hay anticuerpos, perdón, en el organismo, y que sean capaces de fijar el complemento. Si no fija el complemento es porque no hay antígenos o no hay anticuerpos, y por lo tanto la reacción es negativa. Aquí tenemos pruebas de intradermosreacción, poniendo antígenos, ¿no es cierto?, a nivel de la piel. Vemos si hay una reacción inflamatoria, midiendo el diámetro de la reacción que se produce a nivel del tejido. Aquí posiblemente estemos utilizando un antígeno de un determinado parásito. Por ejemplo, podría ser, qué sé yo, triquinosis, la trichinela, para ver si el paciente tiene o no tiene triquinosis. Ponemos un purificado de cultivo de trichinela y después de un tiempo vemos la reacción que se produce, es la técnica de Bachmann. Entonces, si hay una reacción, hay un halo periférico, hay un eritema, hay un endurecimiento, quiere decir que es positiva la reacción intradérmica y por lo tanto podemos deducir que el paciente es portador de enfermedades. Es un poquito bastante complejo lo que les he mencionado en la tarde de hoy, señores estudiantes, pero de alguna manera hemos dado un enfoque de qué métodos de diagnóstico parasitológico se tienen. Obviamente, en principio, como estamos empezando la materia, nosotros nos vamos a enfocar en los diagnósticos directos, diagnósticos
parasitológicos directos, macroscópicos y microscópicos, el examen coproparasitoscópico y la observación directa de los parásitos. Vamos a empezar precisamente con el mintos y a la próxima clase vamos a hablar ya de gusanos propiamente dichos y ahí vamos a ver qué formas parasitarias tenemos para buscar, ya sea en forma macroscópica o ya sea en forma microscópica a través de los exámenes que les he mencionado. Bueno, muchas gracias. Lo primordial de la vida es la salud y importante estudiar, estudiar y estudiar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estoy para absorberles, señores estudiantes. ¿Todo claro? Sé que es mucho tema, sé que es muy largo, pero he tratado de hacer un resumen. La primera parte quiero que tomen mucha atención en lo que es el diagnóstico clínico, el diagnóstico epidemiológico y finalmente viene el diagnóstico etiológico. Para el diagnóstico etiológico no se hagan mucho rollo, es importante conocer el ciclo biológico, reconocer la forma parasitaria, qué forma parasitaria es la que vamos a buscar, si es larva, si es huevo, si es quiste, si es trofozoito, y en base a ello vamos a poder utilizar la técnica adecuada. Ahora, si son parásitos, por ejemplo, que viven en tejidos, que viven en la sangre, obviamente despiertan mayor respuesta inmunológica. En esos casos tendremos que usar exámenes de diagnóstico serológico. Entonces, todo tiene un criterio, todo tiene una razón de ser. ¿Está bien? Muchas gracias. Será hasta el día, creo que tenemos el próximo martes clases con diagnóstico, si no me equivoco, es diagnóstico molecular. Esa es la segunda fase del diagnóstico, es bien fascinante para que vean ustedes cómo se va complicando el diagnóstico de las parasitosis. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, que les vaya bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amables. Ok, gracias. Chao, chao.